sobre eso. Y ya la tengo a nuestra invitada del día de hoy, que les comenté que, bueno, ella es periodista, es economista, la sumo a Belén Escobar. Vamos a hablar de todo lo que está pasando, que, bueno, está a pleno, está on fire la economía, como siempre. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ¿Qué están? tal? Buenas tardes. Hola Belén, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá y bueno, vernos de nuevo. Nos encontramos hace un tiempito acá con los vecinos, con Agus Girón, con Javier Calvo y nos vimos ahí en el piso de Ahora Play. Sí, lamentablemente seguimos en un escenario de malas noticias, así que eso tampoco cambió. Uf, qué macana. Pero bueno, contanos, ayer justo acá en vivo conocimos el dato de la inflación del 25,5, la acumulada de 211,4%, eso nos pone primeros a nivel mundial. Eh, Contanos vos, acá en el chat obviamente estaban todos diciendo esto es un dibujo, claramente la inflación no fue del 25, ¿vos cómo lo ves? Bueno, en principio estuvo en línea con lo que estaban pronosticando las consultoras del sector privado, así que era un número esperado. En el peor de los casos, los pronósticos apuntaban a un 29%, pero arrancaban desde un piso de 23%. Entonces, bueno, un poco nos encontramos en el medio de lo que se esperaba. Tenemos en cuenta que cada una de las consultoras realiza mediciones que no toman los mismos parámetros. Algunas se hacen en Gran Buenos Aires, otras en otros puntos del país, otras solamente en ciudad. De ahí es que se da la diferencia entre una medición y otra. Finalmente tuvimos el número del INDEC, que además lo que reflejó es que Argentina superó en la inflación a Venezuela, que hasta este momento era el país que tenía el podio en América Latina. 193% le dio a Venezuela. En este caso hablamos de un dato igual del Observatorio de Finanzas venezolano, que es para que nos demos una idea, como fue el IPC Congreso acá en un momento cuando no había una estadística que pueda llegar a ser creíble. Bueno, en este caso en Venezuela, durante los meses de apagón estadístico, se empezó a tomar en cuenta desde el mercado a esta medición que es del sector privado, pero que en los últimos meses estuvo bastante en línea con lo que dio a conocer el Banco Central. Así que se espera que una vez que se conozca el dato oficial en Venezuela, nos encontremos aproximadamente en estos mismos parámetros y seguramente vamos a mantenernos por encima de Venezuela, no solamente para el registro de 2023, sino de 2024 si se cumplen con los pronósticos y estimaciones que están dando tanto desde Venezuela como desde Argentina. Te quería preguntar justamente eso, cómo estuvimos hablando mucho estos días de la proyección de, bueno, inflacionaria. Milei obviamente estuvo diciendo, él dijo que quebraron la inercia inflacionaria, que íbamos para un 45%, finalmente el dato fue del 25%, pero ¿cómo ves lo que viene? Porque se habla de una inflación muy alta. ¿Crees que la de enero puede ser superior a la de diciembre? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, justamente yo trabajo en Bloomberg Línea, justamente recientemente hicimos una nota con los pronósticos del sector privado y hay coincidencia respecto de que se van a mantener en el rango de los 2 dígitos, por lo menos en enero, febrero y marzo. La expectativa es que en febrero sea un poquito menor a la de enero y que la de enero quizás también sea un poquito menor a la de diciembre, es decir, que vaya en un leve descenso. Pero esto lo hablamos en el último streaming en el que habíamos participado, va cambiando hora a hora y día a día con las medidas que va dando a conocer el gobierno. También tenemos este paquete de leyes que está siendo debatido en el Congreso. Entonces, esto es lo que están opinando las consultoras y los especialistas hoy por hoy con relación a lo que puede llegar a venir, pero es un panorama que puede llegar a cambiar. Lo que sí se espera claramente, bueno, hablaban recién del tema de las horas extras y demás, es que los salarios no acompañen esta suba de precios que estamos viendo en la vida diaria. En las tarifas lo vamos a empezar a ver, en el supermercado ya lo comenzamos a ver, y todo apuntaría entonces a que el poder adquisitivo va a seguir atrasándose. Para enero podemos esperar una inflación en torno al 20%, según lo que dicen las consultoras hoy. Pero para todo 2024, el Banco Central realiza una encuesta con consultoras a las que suele escuchar el mercado y están hablando de que hoy por hoy se espera una inflación por encima del 200% para todo el año. Así que venimos con un panorama bastante complicado y encima arrastrando una inercia, ¿no?, de 2023, que bueno, fue un año con un registro histórico. Desde 1990 no tenemos una inflación tan elevada.
Claro, y acá pienso en lo que se habló de que puede haber una recuperación en el segundo semestre. Y pienso cómo esto puede repercutir en la inflación, porque si lo que se proyecta es un 200%, digo, ¿en qué quedaría esta posible, digo posible, porque obviamente no sabemos qué puede pasar, recuperación de la cual se habló? Sí, y ahí también lo que tenemos que tener en cuenta es qué tomamos como recuperación, porque en este momento la apuesta del gobierno es que la economía, con estas medidas que se están tomando y que se van a tomar, se vaya enfriando y eso es lo que termine llevando a una desaceleración de la inflación, que de por sí vamos a estar hablando de un nivel muy elevado, como les comentaba recién. Entonces, la apuesta es a que haya una recesión que ayude a enfriar a la inflación y mientras tanto ir ganando tiempo mientras, por un lado, se debate este paquete de leyes, estas reformas que quiere aplicar el gobierno, y por otro lado también la intención de llegar a abril cuando empecemos a ver los dólares de la cosecha, ¿no? Recientemente firmó el gobierno este nuevo acuerdo, que en realidad no es nuevo, porque es sobre lo que ya se había pedido prestado durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora se van a recibir 4.700 millones de dólares que van a ser utilizados para vencimientos de deuda también, no es que van a ir para otro tipo de utilización que puede llegar, no sé, a mejorar la productividad y demás, sino que se va a cancelar deuda, pero eso a su vez le va a dar un respiro al Banco Central para no utilizar reservas que vienen recuperándose muy levemente. Entonces, con ese dinero que llegaría del Fondo Monetario, se pagaría esa deuda y tendríamos un poquito de oxígeno hasta abril aproximadamente, cuando empiecen a llegar estos dólares frescos de la cosecha, o eso es al menos lo que está planteando el Ministerio de Economía, ¿no? Claro. Y hablando de deuda, te pregunto por las LELIC. Ayer vencieron las últimas y ya está. O sea, Sí, dejaron de existir, digamos. sí, sí, esa era una de las primeras apuestas del gobierno de Javier Milei. Hubo un lanzamiento de un bono, es decir, se dieron algunas modificaciones en política monetaria que fueron bastante marcadas. Esa era una de las principales preocupaciones para el Banco Central, pero de todas maneras no es la única. Como te comentaba, el tema de las reservas es fundamental. Pensemos que el gobierno de Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, dejaron el Ministerio de Economía con reservas negativas. Entonces, una de las principales preocupaciones ahora es poder recuperar justamente esas reservas, porque ¿por qué son importantes las reservas del Banco Central? ¿Por qué se habla tanto de las reservas? Bueno, porque son necesarias para poder tener un ancla cambiario, por ejemplo, para poder, no, el gobierno no quiere regular el tipo de cambio, pero si quisiera intervenir en el sistema financiero, tener esas herramientas para poder hacerlas, como, bueno, en su momento lo hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, aunque ahora el gobierno de Javier Milei, por supuesto que está en contra de la regulación, y de hecho una de las promesas al Fondo Monetario es que los dólares financieros, que son uno de los pocos a los que se puede acceder hoy por hoy, bueno, no van a tener ningún tipo de regulación, y eso también termina impactando en los precios de alguna manera, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y además, hablando de las LELIC por un lado, que bueno, ya se dejaron de lado, podemos decir. Bueno, igual la deuda sigue, no es que se acabó la deuda ni nada, y eso acá lo saben perfecto porque están todos súper mega informados acá en el canal, en Ahora Play. Pero también repuntó el Bopreal, algo que se supo ayer por la tarde, este dato. Sí, son todas señales, ¿no? Una de las principales empresas que suscribió a este bono es la automotriz Toyota, que es líder en la Argentina, de hecho líder también en producción, y es una empresa que siempre es tomada como referencia. Entonces, más que nada lo que empezamos a ver en este tipo de instrumentos es la confianza o las señales que puede recibir el gobierno. Al principio el mercado estaba mirando un poco, con un poco de reojo esta propuesta, pero finalmente por el momento obtuvo un buen resultado, y son todas señales, como te decía, que también vienen atadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ahora el compromiso del gobierno es hacer un ajuste mayor al que pretendía el FMI, poder lograr una acumulación de reservas, y eso también da certidumbre, o por lo menos es lo que se espera,
para poder llevar a cabo la producción en Argentina o las inversiones, las cuales también vendrían de la mano, o al menos es lo que espera el gobierno, con estas reformas en el ámbito laboral, porque, por ejemplo, estaba intentando llevar a cabo el gobierno de Javier Milei. Entonces, son todas diferentes aristas de la economía, pero que si empezamos a desgranar, están unas conectadas con otras. Por eso es muy difícil hablar de un tema aislado del otro, porque están realmente conectados. Incluso el ámbito político y económico también está muy fusionado, ¿no? Ahora en el Congreso lo estamos viendo. Claro, hablando de lo político y lo económico, se habló que, bueno, esta semana vimos una suba del dólar y dijeron, bueno, esto tiene que ver con el proyecto de ley que necesitamos aprobar para que lleguen las inversiones, para que, bueno, la economía esté más controlada. Bueno, también Caputo habló al respecto y dijo que si no se aprueba la ley, el ajuste va a ser más complejo, va a ser más grave, ¿no? ¿Vos cómo ves esta relación de la cual estamos hablando? Sí, en principio no brindó detalles de la manera en la que podría ser más grave, porque una parte de la sociedad, de la oposición, de los gremios, están advirtiendo sobre un fuerte impacto en la sociedad y también en materia de derechos laborales adquiridos a lo largo de los últimos años. Entonces no sabemos a qué se refiere. Por ejemplo, una de las discusiones que se encuentran ahora sobre la mesa es el tema de las jubilaciones. El gobierno quiere dar los aumentos por decreto y no por una fórmula establecida por la ley como era anteriormente, que dicho sea de paso tampoco era satisfactoria porque estuvimos viendo hasta el último mes de 2023 estos bonos que se estaban pagando por parte del gobierno, porque claro, los aumentos quedaban muy por detrás de la inflación, entonces esa fórmula en sí no estaba funcionando, pero ahora la propuesta del gobierno es muy criticada porque dicen desde la oposición y desde los sectores que están vinculados con la tercera edad, atención, porque si encima ahora vamos a tener menos subsidios, vamos a terminar pagando más el transporte público, eso también se termina viendo en los alimentos, que también tienen un incremento. Bueno, son todos aumentos o disminuciones indirectas de los salarios, ¿no? Y en el caso de las jubilaciones es lo mismo. Si el gobierno deja de subsidiar parte de los medicamentos, bueno, eso también va a ser una quita indirecta de las percepciones que van a tener los jubilados. Entonces, son múltiples las preocupaciones que hay ahora. Por eso la pregunta que estaría buena hacerle a Caputo es esa. ¿De qué manera podría ser más grave la situación, teniendo en cuenta Claro, que se espera que la inflación siga en ascenso, que la pobreza siga creciendo, por lo menos en el corto plazo? La apuesta del gobierno es a largo plazo, pero bueno, falta para eso. claro, ya va a ser muy grave. ¿Qué tanto más grave podría ser la situación? Exacto, ya están aplicando una terapia de shock que va a tener un efecto inmediato en las mediciones. Dentro de unos días se va a conocer el índice de salarios, pero a noviembre va a quedar con cierto retraso respecto de lo que dio a conocer el INDEC con la inflación que fue a diciembre, ¿no? Pero ya hace varios meses que se viene viendo esta pérdida de poder adquisitivo y todo indicaría que esa situación va a seguir agravándose porque por el momento la única asistencia por parte del Estado hacia los bolsillos es para aquellas personas que cobran, por ejemplo, la asignación universal por hijo, pero para lo que es considerado clase media no hay ningún tipo de asistencia, por lo menos de lo anunciado recientemente. De hecho, esta semana les cuento que el gobierno de la ciudad dio a conocer su canasta del dinero que se necesita para no ser indigente, para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires. Y tengo acá el dato que me pareció bastante fuerte porque es alrededor de $500.000 se está precisando para no ser pobre. Y para ser 500.000 pesos, considerado, sí. sí, de clase media, 745.000 pesos en adelante. Entonces, hoy por hoy, este número está como muy lejos de lo que es el salario promedio en Argentina. ¿Quiénes van a Claro, quedar sí. dentro de la clase media? Es la pregunta entonces. Claro, claro, tal cual. Y en este contexto, el gobierno informó que va a estar imprimiendo nuevos billetes, algo que creo que hace mucho era necesario. Informó que va a imprimir billetes de 10.000 y de 20.000. Te pregunto, ¿cómo ves? ¿Crees que hay que imprimir además billetes de mayor denominación? Que estamos bien con billetes de 10 y de 20, que por lo menos vienen a salvar un poco la gran cantidad de billetes que uno tiene que manejar para hacer una transacción medianamente grande, medianamente importante. ¿Cómo ves? Y si crees que tienen que imprimirse, bueno, próximamente a este nivel de inflación, billetes más grandes. Bueno, creo que un poco te respondes vos la pregunta, ¿no? Quienes tienen que ir a pagar, por ejemplo, el alquiler,
que se suele cobrar mano a mano muchas veces cuando se arregla con dueño directo, tienen que llevar esto de dinero e ir muchas veces al cajero automático. Entonces, Encima, viste, tiene un límite el cajero automático. No sé no podés, actualmente cuánto es. En su momento era sí. 25.000 o 15.000, pero bueno, obviamente Hay, fue hace unos meses. claro, hay algunos bancos que permiten que vos subas o bajes esa cantidad de dinero por día, porque por una cuestión de seguridad recomiendan que quizás sea más baja del tope, pero lo cierto es que muchas veces, conozco gente, seguramente vos también y seguramente entre la audiencia, sucede. Tenés que ir a pagar algo y tenés que ir varias veces al cajero automático, incluso en diferentes días para poder pagar esto. Es una realidad que el billete de mayor denominación, que es de 2.000 pesos en Argentina, realmente no estaría alcanzando. Recientemente hicimos un video, por ejemplo, en Bloomberg Línea respecto de qué podés comprar con el billete de mayor denominación en Argentina. Era un pan lactal y una leche en sachet. Entonces, teniendo en cuenta que los precios avanzan muy rápido en la economía argentina, es necesario tener billetes de mayor denominación. Ahora, el argumento del Banco Central para poder emitir este tipo de billetes que según aseguró durante el año van a estar en vigencia, lo más probable es que hacia fines de año recién los empecemos a ver en circulación. Bueno, Bueno, van a ser más... es un montón de tiempo que vamos a tener que seguir con los billetes que tenemos actualmente. Es que no es un proceso que se haga de un día para el otro, eso tiene Y que acá hay llevar ciertos pregunta, a ver, pasos, por ahí sí. viene el caso de Juan, que dice, ¿se sabe si al imprimir esos billetes nuevos van a sacar de circulación el equivalente en billetes viejos? Bueno, ese detalle no lo dio el Banco Central, pero si nos tomamos de lo que ocurrió en las anteriores familias, la idea es dejar justamente de imprimir los billetes de menor denominación para que se vayan reemplazando con el tiempo. Hoy por hoy, quizás hasta podemos encontrar algún billete de 10 pesos en la calle, pero lo cierto es que con el correr de los meses ya ese billete no se emite más, entonces termina dejando de funcionar. Muchas veces lo que ocurre es que también están en mal estado y esos billetes no se vuelven a imprimir porque también se encuentran en ese estado y eso sale dinero, ¿no? Imprimir sale dinero. Entonces el Tal argumento cual. por un lado del Banco Central es vamos a facilitar las transacciones, pero por otro lado vamos a ahorrar costos en la logística, por ejemplo, del sistema financiero para mover. Porque no es lo mismo ahora tener que mover, por ejemplo, digo un número, 500.000 pesos con billetes de 2.000 que 500.000 pesos con billetes de 20.000. Entonces también va Claro. por ese lado este cambio. Lo más probable es que entonces con el correr de los años dejemos de ver billetes de 20 pesos, de 50 pesos en circulación, ya de hecho se ve muy poquito. Tal cual, tal cual. Y vos, ¿qué otros billetes le agregarías a esto? Porque, bueno, el otro día yo lo hablaba con algunas personas y me decían, yo creo que hay que sacar un billete de 50.000. ¿Vos cómo lo ves particularmente? Bueno, no sé si vale en realidad mi opinión, si no te puedo contar lo que pasa en la región, por Sí, ejemplo. obvio. Si Tu nos opinión tomamos vale, de lo obvio. que es, Vale si nos mucho. tomamos México, por ejemplo, en este video que te comenté que estábamos haciendo en el supermercado, bueno, el billete de mayor denominación en México, en Argentina, cuesta, si vamos al valor dólar blue, que va fluctuando, ¿no? En torno a los 50.000, 60.000 pesos, depende de la cotización del día. Entonces, si tomamos esa referencia de lo que es el valor de los billetes de otros países, de países vecinos, incluso también el real, el billete de mayor denominación, equivale aproximadamente a 40.000 pesos nuestros, así a grandes rasgos. Entonces, si Ujú. se emitiera de 10.000 y 20.000, todo indicaría que seguiríamos bastante por debajo de lo que termina significando el billete del país vecino. Pero también eso está atado con la devaluación que viene sufriendo nuestra moneda con relación al dólar. Entonces ahí también es cuando vemos cómo el peso va perdiendo poder adquisitivo a diferencia de otras monedas que pueden mantenerse con relación al dólar. No, me parece muy buena esa comparación para que podamos entender cuál es la diferencia que tenemos con nuestros billetes de mayor denominación en cuanto a al poder de compra que tiene ese billete respecto a los países de la región, que bueno, claramente la diferencia está marcada. De hecho, Sí, si se van a imprimir billetes de hasta 20.000 pesos, estamos quedando atrás todavía y vamos a quedar atrás por toda la inflación que va a haber. Si vos me decís, hay una proyección del 200% para 2024 y recién se estima que van a salir a la calle estos billetes a fin de año, ya van a salir devaluados un 200% aproximadamente, total. ¿no? Si se cumple la proyección. Vamos a volver a ver entonces un atraso.
Pero lo vemos, por ejemplo, vuelvo al tema de los alquileres porque es algo que atraviesa a gran parte de la población, ¿no? Un alquiler hoy por hoy de un monoambiente, según un informe del sector, está a partir de los 280.000 pesos como un precio económico en uno de los barrios que no es tan caro como quizás puede ser Núñez, Belgrano, que son los que cotizan en punta para los Claro. alquileres. Si vos tuvieras los billetes de 20.000 pesos y tenés que ir a pagar 270.000 pesos, 280.000 pesos y seguís necesitando, la verdad que un fangote así de billetes que tengas que ir a retirar de los cajeros automáticos. Así que todo indicaría que sí, que para cuando salgan también van a quedar un poco cortos. Pero es un paso, ¿no? Porque este de 2.000 pesos ya estaba bastante atrasado. Acá hay un par de preguntas y por un lado tenemos la pregunta de Daniel que dice, si siguen emitiendo, ¿cómo van a bajar la inflación? Bastante Bueno, es la pregunta abarcativa. del huevo y la gallina, ¿no? Porque hay teorías que dicen que la emisión no son las generadoras de inflación. Por supuesto que este gobierno sí considera que es uno de los factores que impulsan la inflación. El hecho de emitir no para pagarle, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo muy simple. Yo te tengo que prestar plata a vos. Y como yo no tengo plata, vos no tenés plata para prestarme, vas a emitir, vas a pedir plata que te fabriquen plata. Y así vos me das la plata que yo te pido prestado. Bueno, lo que está intentando el gobierno hacer o dar señales o asegurar que no va a suceder es que es eso, que se emita dinero para poder prestarle plata al mismo Estado. Entonces, en este caso, lo que está apuntando es sí emitir, pero para que dejen de circular los de menor denominación y la idea es entonces achicar el gasto para que esta emisión de dinero, para poder darle al Ministerio de Economía, por ejemplo, bueno, eso se frene. Pero por supuesto que es un asunto que tiene muchas aristas y hay teorías económicas que plantean diferentes circunstancias por las que se puede generar la inflación y de hecho es, como les digo, la gran diferencia entre lo que opinaba un gobierno y un equipo económico y otro. Pero la realidad es que no hay señales de que la inflación vaya a frenarse por lo menos en este año, este 2024. Y acá hay una pregunta vinculada a la que hicimos recién de Diego, que es, ¿cree que no entienden o no les interesa cuando muchos le avisan que la inflación a estos niveles no se baja solo con la emisión? ¿Cree que no Imagino que entienden o no habla, les creo que se interesa? refiere a la gente del gobierno, ¿no? No Sí, entienden o no les interesa cuando gente de afuera les dice la inflación no se baja solo con emisión. sí. Creo que viene por ahí. Me parece que eso tiene que ver con un manual de teoría económica que maneja un gobierno y otro. Volvemos. Es decir, este gobierno considera que la emisión es uno de los principales factores, pero también está buscando otras maneras de intentar frenar la inflación, como por ejemplo la baja de salarios, ¿no? Hay economistas que consideran que cuando empiezan a negociarse las paritarias, eso empieza a acelerar la inflación también. Y lo que está apostando este gobierno es que justamente ahora esas subas salariales vayan por detrás de la inflación para que no se generen expectativas. Entonces es como el perro que se va corriendo la cola, ¿no? Son diferentes, Igual me dijo que ellos cortaron la inercia. Vamos a ver qué pasa. sí, lo que dijo Javier Milei es que lo que se evitó es la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Si tomamos una de las principales teorías económicas o de las más aceptadas respecto a esta definición, es cuando tenemos más del 50% de inflación mensual. Por ahora estamos en la mitad, pero como les digo, este ajuste de precios relativos que estamos viendo está recién comenzando y los bolsillos todavía no están viendo el efecto por completo. La factura de gas y de luz, hay estimaciones del sector privado que se van a multiplicar por 7, por 8. Todo eso todavía no lo empezamos a ¿En, percibir en nuestro bolsillo. en qué momento? Porque no, se va a dar un aumento, pero va a ser como mensual, va a ir subiendo, ¿no? Sí, a finales de mes se van a hacer las audiencias públicas, que de todas maneras no son vinculantes, pero siempre marcan una referencia de cómo viene esta situación. La idea es empezar a hacer ajuste entre enero y abril. Se calcula que entre esos meses se va a repartir un incremento del 700%. Entonces, todo eso todavía no lo empezamos a percibir. Sí, estamos consumiendo nosotros la energía, pero la verdad es que cuando la vayamos a pagar en la próxima factura, ahí vamos a empezar a ver cómo vamos a empezar a destinar más dinero del que destinamos ahora. Que igual también hay otra discusión ahí económica, que es que hay consultoras especializadas en energía que dicen,
Ojo, 2 de cada 3 usuarios pagan menos del 8% de lo que deberían pagar de los servicios públicos. Bueno, ahí hay otra discusión. ¿Cuánto tiene que subvencionar el Estado y cuándo vale la pena? Pero como les digo, son temas muy amplios con muchas aristas y muchas visiones dentro de la economía que son las que, bueno, llevan a que se den estas polémicas entonces, ¿no? Respecto de quién tiene que ser subsidiado, quién no. Pero como les digo, esto está recién empezando. En el primer trimestre seguramente vamos a ver cómo se va a seguir deteriorando el poder adquisitivo. Me parece muy bueno eso que marcabas de que uno está consumiendo un servicio que al final del mes no sabe cuánto lo va a pagar, como irte al supermercado, ¿no? Y pedir fiado, pero no sabes después cuánto te va a cobrar la persona que está en la despensa. Tal cual. Bueno, con la tarjeta de crédito lo veníamos viendo. Seguramente tienen algún conocido o amigo que tiene consumos en dólares y de repente terminó pagando muchísimo más de lo que tenía calculado porque de un día para el otro se aplicaron subas en los impuestos que rigen de las compras de moneda extranjera. Entonces, la realidad es que hoy por hoy tenemos que tratar de achicar presupuestos, gastos, porque, como vos decís bien, en los primeros meses de 2024 vamos a ver incrementos en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la economía y como todavía no sabemos cuánto va a ser, bueno, la verdad es que el poder adquisitivo no va a subir con los salarios, tenemos que intentar nosotros ver de qué manera darle batalla a esta situación que, como les digo, esto está recién empezando. Perfecto, clarísimo. Te agradezco mucho por tu tiempo, Belén. Y bueno, acá hay un par de comentarios que te quiero hacer llegar. A ver, Micael dice, muy clara Belén, gracias por la info y siempre están todos los invitados haciendo referencia a la participación de los invitados. Así que si hay más comentarios te los voy a ir leyendo, los voy a ir leyendo a medida que vayan llegando, pero te agradezco mucho y como siempre, gracias por la info. Acá Matías dice, muy buena charla. Así que bueno, te deseo buen fin de semana y gracias por tu tiempo de nuevo. Bueno, Yoli, gracias, saludos a toda la audiencia. Espero no haberlos deprimido, pero a veces está bueno, a veces no, creo que está bueno contar con información para tomar decisiones. De eso se trata también la economía diaria, principalmente en Argentina. Tal cual, bueno, deprimidos ya estábamos, así que no te preocupes. Acá ¿Cuánto peor se puede estar? Volvemos a la pregunta inicial. El otro día un oyente decía, había venido también un economista y decía, uy, me voy re triste a mi casa, paren de tirarme las pálidas, pero seguramente está conectado y nos va a decir, sí, fui yo, pero Sí. bueno. Es que a mí también me pasa cuando Es consulto lo con que hay. economistas y consultoras. Salgo y digo, bueno, chicos, ¿cómo me recupero de esta pálida? Pero bueno, acá tratamos de bajar la información a la tierra lo máximo posible, aunque no sea lo más positivo en este momento. Gracias. Bueno, pero es realista. Te agradezco mucho. Chau, Chao, chau. chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí la tuvimos.